Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en Geburot, Perek 13, Pasuk 38, y dice así: Sabed pues, varones hermanos, que por medio de este Sadik os es anunciado perdón de pecados intencionales, y que de todo aquello de que por la ley de Moshe no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad entre las naciones y observad y maravillaos, porque aquí en vuestros días voy a hacer una obra que no creeréis aunque os la cuente. Cuando ellos salieron, le rogaron que él siguiese el día siguiente al Shabbat y les hablara del mismo asunto. Y despedida la congregación, muchos de los Hasidim, judíos y prosélitos, siguieron a Saúl y a Barnabá, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Bien, pues ¿cuál es el punto central de todo esto? El punto central de todo esto es hablarle a los judíos y a los no judíos y hablarles de un tema muy importante. Tal vez para un gentil un poco, a lo mejor, como muy general o muy, todo es nuevo. Para un gentil es nuevo, pero para un judío no, que fue creado desde muy pequeño. Desde que nace y luego empieza a crecer, lo primero que le enseña a su madre es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema. Entonces, cuando nosotros hablamos de la educación y los Yehudim, los judíos, aprenden que hay pecados involuntarios, pecados de hierro, o pecados intencionales, como menciona aquí. Entonces nos narra Geburot que Rab Shaul se dedicó a hablar acerca de este tema. ¿Cuál tema? Del perdón de los pecados, pero no de cualquier pecado, no de los pecados que se podían ir con una palomita, con un minjá, con una ofrenda de minjá, o con un ternero, etcétera. No, porque esos eran pecados no intencionales, por hierro, por equivocación, que se habían cometido y que consecuentemente cuando llevaban sus ofrendas de hatá, de pecado, pues eran perdonados. Pero acá está hablando del tema de los pecados de muerte, los pecados voluntarios. Esos pecados que no había provisión en la ley de Moshe, no había provisión para poder traer a la vida de una persona el perdón. No había. Entonces, por tradición y por conocimiento y enseñanza de la Torá, los judíos sabían que el único que podría perdonar estos pecados, sí, desde luego era Hashem, pero que él había provisto y había prometido y había proclamado sus profetas que esto sucedería. Tanto Isaías como Jeremías y otros profetas hablaron de este tema, y entonces ellos estaban con esa mentalidad y con esa idea de que pronto llegara el Mesías. El Mesías llegó y pareciera como que a muchos todavía no les caía la noticia clara en su mente, su corazón, y como que estaban todavía como pasmados incluso con lo que había pasado en esos días. Y entonces Rab Shaul empieza a proclamar, a hablar, a decirles a los judíos que bueno, que este evento ya se dio con el advenimiento del Goel, Mashiach Yeshua, y entonces le recuerda que este evento traería
el perdón de los pecados de muerte o voluntarios. Y entonces, consecuentemente, estos pecados, con el advenimiento, con la quedad de nuestro Santo Maestro, sería una de las consecuencias más, pero más ricas y de mayor bendición para todo judío, especialmente que esperaba al Mashiach, y para los gentiles que aun cuando estaban sumergidos en la idolatría y en el paganismo, que son pecados de muerte, que estaban sumergidos en la inmoralidad, en el robo, por citar algunos pecados de muerte, entonces pues necesitaban ese perdón, y la noticia para unos y para otros era que el Eterno, quien es bendito a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El pecado de muerte, el pecado de los pecados voluntarios. Ahora, por medio de Mashiach Yeshua, estaba otorgando este perdón. Cuando la gente, judío o no judío, creyera que el Eterno, quien es bendito, envió a su Mashiach, y creyeran en Mashiach, entonces, consecuentemente, así como fue levantada la serpiente en el desierto, así también todos aquellos que estaban en la condición de muerte por el pecado podrían aspirar a la vida. Y esto es algo muy interesante, porque al final del día, una de las cosas que se considera como parte de una muerte no física pero espiritual es precisamente el pecado. Y entonces los pecados de muerte, por eso así se les llaman pecados de muerte, porque causan esa condición en la vida de las personas. Y entonces esta situación se tiene que solucionar, y la solución la pone el Eterno. ¿Pero qué? Pues le tenemos que creer. ¿Pero qué? Pues que tenemos que aceptar que Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo y que consecuentemente da la libertad y da la vida. Y Rab Shaul está proclamando esta verdad, y entonces los judíos estaban muy interesados. Tan es así que, como acabamos de leer, les dicen a Rab Shaul que querían seguir oyendo de eso. ¿Por qué? Porque para empezar, no mucha gente hablaba de esto, y se habían interesado en el hecho de que saber qué pasó, qué sucedió entonces. Si ya vino el Goel, si ya hay perdón de pecados, queremos saber más al respecto. Y esto es el tema que está desarrollando aquí Rab Shaul, pero hagamos de cuenta que como que los deja, como decimos coloquialmente, los deja picados. Los deja con el ánimo de saber más. Les abre la puerta de la curiosidad puesta y saber, de conocer cómo es que se dio esto, cómo es que tenemos esto, cómo es que se da el perdón de los pecados. Y este es un tema muy bonito, pero también muy profundo, y que lo debemos saber absolutamente todos. Entonces, este es el tema importante, y para la meditación de este día debemos entender y comprender que Yeshua en el tiempo de su advenimiento trajo esta bendición tan extraordinaria de parte del Eterno, que es un regalo extraordinario que el Eterno nos da para todo aquel que cree. Y el que cree es fe, creerle a Dios y obedecerle. Esto significa, por lo tanto, que si el Eterno dice que Yeshua es el Mesías, si dice que al tú creer que Yeshua es el Mesías, el Eterno te da el perdón de todos tus pecados. Oyes, ese es un regalo que nadie te lo puede dar, y que no había provisión para ello, ni siquiera en la ley de Moshe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tema súper extraordinario, y que lo tenemos que manejar muy bien, especialmente entender y saber que esto es lo que, digamos, uno de los principios más importantes que conllevaba el hecho del advenimiento del Goel, de Mashiach Yeshua. Y entonces, consecuentemente, esto dio un impacto tremendo en
la vida de los judíos, y sobre todo porque dice aquí la escritura que pues, les impactó tanto que querían seguir sabiendo. Desde luego que son temas que se tienen que saber y entender, y consecuentemente cómo se puede adquirir este perdón de los pecados de muerte, cómo es que se da. Dado en esos días todavía estaba el Bet Hamikdash, el templo, y de pie, pero en el año 70 ya no iba a haber templo, y hoy vivimos sin templo y vivimos sin sacrificios, hoy aun cuando ya parece que los levitas han aparecido, pero pues al no haber templo, ni altar, ni nada por el estilo para poderlos llevar a cabo, pues entonces está inhabilitado para llevarlos a cabo. Pero, ¿qué pasaría o qué pasó dada la provisión, pero ahora ya no hay Bet Hamikdash? Bueno, pues lo importante de todo es saber que esta provisión que el Eterno dio por medio de Yeshua opera en nuestras vidas a partir de su aquedad, a partir de su muerte, su sepultura y su resurrección, y hoy es la parte de las promesas que el Eterno daría al judío y al no judío para que pudiera tener, que eso es consecuente, una relación justa con el Eterno. Y cuando digo una relación justa, significa que tú, si eres judío, bueno, pues entonces tengas una relación de perdón de tus pecados de muerte, y si eres gentil, también que puedas vivir esa participación de los pecados de muerte, la idolatría, el paganismo, el asesinato, la inmoralidad sexual, etcétera, y que consecuentemente esto te provea el poder tener una relación adecuada, muy importante con el Eterno. No es solamente decir yo creo, sino vivirlo, y vivir significa que nosotros ahora con la Torá que el Eterno dio y con el Mashiach, que también es el alma de la Torá, nos muestra la manera en que nosotros debemos vivir y vivir para mantener esa vida que nos han sido devuelta por el perdón de nuestros pecados, porque cuando fue perdonados nuestros pecados, cuando nosotros le creímos a Dios que Yeshua era el Mesías, entonces el Eterno nos dio el perdón de los pecados, y ahora nosotros tenemos que aprender a mantenernos en esa condición, y eso es una de las partes que se debe aprender y se debe vivir, porque esto provee la vida, esto provee una buena relación con el Eterno. Sin ello, sin entender estas cosas, muy difícilmente la gente se mantiene de pie, anda cayéndose, se anda resbalando, y no, la vida de un creyente en el Eterno Dios Altísimo y en que Yeshua es el Mesías debe traer a nuestra vida un mantenimiento de pie, de fuerza, de energía, de santidad y de pureza. Y esto es lo que debemos vivir, y no es una religión, sino es una práctica vivencial cada día. Bien, pues que el Eterno, quien es bendito, te haga pensar en ello, y que no te no te atraigas a ti las disminuciones por no vivir de la manera adecuada. Que el Eterno te dé un magnífico día. Un abrazo, shalom, shalom.